fue como una transición que yo hice en donde yo en verdad dije, oye, ¿sabes qué? El pádel para mí es muy importante, no puedo, bueno, onda, tratarlo así, o sea, de llegar y en verdad, bueno, onda, hay gente que viene a ver esto y yo, buen paso largo y vengo sumando acá, o sea, ¿qué ejemplo estoy dando? ¿Cachai? O sea, en verdad, yo quiero eso. Y eso fue también un momento de transición en mi vida en general, donde yo empecé a cambiar lo que yo hacía fiestas, me dedicaba a eso, entonces tuve un cambio personal y creo que eso me permitió seguir progresando y seguir, porque por más que yo era un poco más grande que los otros, estando al mejor nivel y llegar a tener resultados que antes en Chile nadie había tenido, yo usaba mucho la visualización desde muy chico, desde el tenis y en el pádel. Yo me imaginaba, rezaba, me imaginaba ganando, teniendo el resultado que yo quería, atraía eso, entonces ya lo vivía antes de jugarlo. Entonces me decían, oye, puta, tú tenés muy buena cabeza para jugar y qué sé yo. Pero bueno, eso yo lo preparaba antes, ¿cachai? Yo me ponía en la situación antes y hoy en día todos los gallos visualizan. Y eso lo fui aplicando no solo para el pádel, sino que también para los negocios que yo quería generar. También para la carrera, andaba visualizando como loco en la carrera. Era, era la única que tenía, porque puta, el estudio, weón, no era tanto lo mío. Finalmente, el pádel o los deportes en general nos muestran la vida, o sea, ahí está todo, cómo nos enfrentamos a nuestros miedos, cómo los superamos, cómo los traspasamos, cómo logramos controlarnos nosotros y no dejarnos llevar por nuestros impulsos. Yo creo que todos tenemos dentro de nosotros un potencial enorme como seres humanos que nunca nos han enseñado a desarrollar y que nos permite realmente vivir la vida de nuestros sueños y vivir una vida extraordinaria y crear esa vida extraordinaria. Cuando estaba ahora en Brasil, fui a una clase de taekwondo de mi hijo y llega el profesor y me dice como, oye, ¿cómo te llamas? Y yo le digo Charlie y el gallo no me podía decir Charlie, me decía como Charlie, Charles, Charlie, porque allá como que, no sé, no lo saben decir bien. Entonces yo le digo, "Weón, me llamo Carlos Eduardo, pero nadie me dice Carlos Eduardo, porque es muy largo. Y me dice, pero weón, si acá a los Carlos Eduardo, porque allá es más común, les decimos Cadu. Como a los Eduardo les dicen Dudu y Carlos tiene el K, y es Cadu. Entonces yo dije, bueno, la raja, esto tiene como el Cadu, tiene el Carlos Eduardo, ¿cachai? Entonces al final dije, bueno, ¿sabes qué? Me encantó Cadu y esta etapa nueva en el fondo que estoy viviendo, quiero vivirla desde, sin olvidarme de todo lo que yo soy y que he vivido antes, pero sí desde este otro lugar, desde el que estoy haciendo las cosas. Es un nombre imprescindible si vamos a hablar de pádel en Chile, pero tiene una vida con muchos capítulos. Yo le conté unos 6, 7. Tenista, padre de familia, sacó la carrera de abogado, fue padelista profesional y número 1 de Chile por mucho tiempo. Ahora está dedicado al desarrollo personal, al coaching y también hombre de negocios, productor de eventos. O sea, son como 7 vidas, Charly Sari. Bienvenido nuevamente, Rey Padel. Un gusto tenerte. Grande, mano. Rico estar acá contigo de nuevo y volver a juntarnos después de esa primera entrevista que me hiciste, que fue tu primera entrevista que tú me dijiste. Han pasado Y 185 capítulos, Charly, y para mí es muy especial porque fuiste el primero al que le tuve que explicar qué era esto. Y nada, pues nos diste suerte porque nos ha ido muy bien y han pasado muchas cosas también entre medio. Hemos hecho una linda relación también, hemos trabajado juntos, hemos compartido un montón de veces. Así que feliz de tenerte acá, Charly. gracias, mano, gracias por esa buena onda siempre, por el apoyo y como tú decís, hemos compartido desde ese día harta experiencia y te considero una persona muy linda que quiero harto, así que nada, pues encantado de estar acá contigo. Gracias, Charly. Este capítulo es presentado por Trust Dice. Apuesta por diversión, apuesta seguro, gana dentro y fuera de la cancha en trustdice.win. Bueno, partamos por la última vez que nos vimos y compartimos harto tiempo. Yo me acuerdo que fue lejos de acá, fue en Qatar. Sí, verdad. Que fue también un episodio bien especial para ti. Fue tu último mundial absoluto. Estás compitiendo, disfrutándolo, muy emocionado también. Lejos de Chile, pero llevando esa bandera. Un mundial que significó mucho para ti, Charly. Sí, fue un mundial muy especial después de 6 años estando fuera de la selección por distintos motivos en que me había alejado y haber podido ir a un mundial a Qatar, a un lugar tan especial, a un torneo que tiene un nivel de producción que al final es de los niveles de los mejores torneos de tenis que hay en el mundo. Y antes, cuando yo había ido a los otros mundiales, no eran de este nivel de magnitud. O sea, tú tenías
una sala de jugadores increíble, las comidas, o sea, te lavan la ropa, se preocupan de todo, o sea, el hotel 5 estrellas, o sea, de verdad está ahí como viviendo realmente lo que es la vida de un deportista profesional. Porque tú, Charlie, fuiste, entiendo que a 5 mundiales anteriormente, ¿no? Sí, Pero sí. todo eso fueron antes de la explosión del pádel. Claro, pues fue mucho antes, era más roots. Igual tuvimos unos muy lindos, sobre todo en México, que se hizo un All Inclusive. Entonces tenía las instalaciones del All Inclusive, que era súper rico, pero eran, no sé, 4 canchas de pádel que habían armado ahí, no había un estadio, ¿cachai? Era como mucho más de más bajo presupuesto. Y claro, pues llegar a este estadio que es donde se hace el campeonato de tenis, con graderías, con no sé cuántas personas caen, 10.000, 15.000 personas. Los rascacielos atrás, Sí, pues, impresionante. la mitad de la ciudad es espectacular. Y sobre todo, además de ese ambiente que hay, claro, me acuerdo que me sacaste como esa cuña en un momento tan especial y bueno, la tengo pero grabada cuando me preguntaste qué se siente, cómo te sentís. Me acuerdo que lloré de la emoción, de hecho me acuerdo me emociono de nuevo. ¿Qué se siente? Demasiado contento, feliz. Triunfazo. Sí, Definieron la serie y están entre los 8 mejores del así mundo. así es. Volver después de 6 años, 3 mundiales sin jugar y poder definir la serie, la verdad, una bendición. Estoy muy contento de todo lo que vivimos, así que muy feliz, emocionado, porque esto es lo que a mí me encanta, así que muy feliz y muy feliz por Chile y por todo el equipo. Sí, fue un momento muy especial donde siento que pude cerrar muchos temas, que pude demostrarme también a mí que después de tantos años igual seguía en mejor nivel, que sobre todo pude darle un punto y un momento tan especial a Chile que fue ese punto para quedar dentro de los 8 mejores. Y esa sensación, ese momento, yo creo que es por lo que uno al final hace todo, pues, ¿cachai? Porque son esos momentos que quedan demasiado grabados porque tienen una fuerza, el mismo equipo, después que todos te abracen y de sentir que en el fondo, bueno, todo lo que trabajaste valió la pena, es como un sueño, ¿cachai? Y eso es muy lindo del deporte y nada, pues soy un bendecido de haber podido vivir ese momento y tantos momentos otros que me ha dado el deporte. Y no fue cualquier triunfo que en esa situación, un triunfo que significara una posición para Chile, ya de por sí es algo especial, pero para ti fue el doble o el triple porque habíais esperado ese momento por mucho tiempo, habíais estado fuera, no habíais podido disfrutar un poco de esta instancia después de que el pádel se transformó en una cosa mucho más estelar y quizás ese momento no sabíais si lo ibais a poder vivir y lo pudiste vivir. Yo pude ir, pues, exactamente, y fue como también ese momento que culminó todo, porque piensa que, no sé, pues las personas de repente llegaban y me decían, oye, pero tú jugáis padre y todo, pero ¿por qué no vas al mundial? Y yo, imagínate, 6 años, 7 años explicando que no, yo juego, pero me pasó lo otro. Entonces, como ver que en el fondo iban a todos estos torneos y que eran espectaculares y yo me los perdía, ¿cachai? ¿Cómo podrías resumir por qué decías tú, qué explicabas cuando te decían eso? No, explicaba, decía, pucha, mira, yo tuve un problema con la federación, principalmente yo tengo una opinión distinta, ellos tienen otra opinión y en verdad, bueno, después de eso yo elegí salirme del circuito y preferí no jugar los torneos selectivos y al final, bueno, como yo no jugaba los torneos selectivos no me podían convocar, pero yo igual además de eso estaba en mi mejor momento, o sea, le había ganado el Tolito con Leite en un partido histórico cuando los gallos eran número 1 de América, ¿cachai? El Tolito con Ozan, que tienen una tremenda pareja, entonces, y seguía jugando y cuando competía con los chicos de la selección todavía le seguía ganando, entonces para mí era como un poco injusto de que yo estuviera en mi mejor momento como jugador y que no me pudieran convocar. Pero bueno, habían otras razones que yo también las entiendo de por qué yo estaba afuera y claro, y eso lo mantuve y lo sostuve durante mucho tiempo. Entonces, Haber sido mentalmente un ejercicio ahí sí, brutal, ¿no? Como sí. de paciencia, de esperar, de esperar el momento. A veces los tiempos no coinciden con lo que uno quiere. Sí, y también yo me lo tomé y de verdad también fue un tiempo como para mí, yo estaba más en mi familia, como que
tampoco quería estar viajando por todo Chile, ¿cachai? Jugando todos los torneos para tener que ir a los mundiales. En un momento yo me quería proyectar más como jugador y sentía que los mundiales, si bien eran una tremenda experiencia, al final era un torneo cada 2 años y lo que realmente me sentía como jugador era más estar compitiendo en torneos en día a día y por eso buscaba y fui a España y viajé y jugué torneos por todo el mundo porque al final lo que yo sabía que me iba a servir no, como jugador no era ir a jugar un torneo cada 2 años, sino que era mantenerme en una competencia constante, entrenando con personas que estuvieran a ese mismo nivel y todo. Entonces al final como que aprovechaba porque tenía más fines de semana para mí, mi familia, estaba con un segundo hijo, entonces también calzó como bien, medio que me vino bien también, porque tampoco tenía tantas ganas de estar viajando por todo Chile, para todo. Entonces como que fue un momento que tuvo que ser así, pero sí hubo un momento quiebre donde tuve que decidir si es que volvía o no, y eso sí tuvo que ser un ejercicio muy consciente de, bueno, voy a hacer esto para esto y esto es lo que yo quiero, ¿sí? Y ahí, y ahí fue cuando dije, ya, ¿sabes qué? Y creo que fue la mejor decisión porque pude pasé un proceso difícil, que fue volver a competir con todos ellos. Fui a los primeros torneos donde yo no iba, no sé, pues hace no sé cuántos años a jugar estos nacionales y no nos fue bien, perdimos, no sé, en cuarto final, los 2 primeros torneos, ¿cachai? Tú aquí en Cuando... Chile siempre ganás, estás Sí, pues, acostumbrado a ganar. yo creo que había perdido muy pocas veces, no sé si había perdido, no recuerdo si había perdido con alguna pareja chilena alguna vez, antes de eso. Y llevaba, no sé, pues, 18 años jugando pádel, o 17 años jugando, o sea, obviamente que en mi etapa inicial, pero cuando empecé a jugar con Javi, hasta después que seguí jugando con Leite, había perdido muy pocos partidos, muy pocos partidos. Entonces, Un ejercicio ahí sí, pues y fue de agachar como, un poco el oye, moño. bueno, anda, ¿cómo? Onda, estoy a nivel, no estoy a nivel, pero ¿por qué? Y después onda, yo encima bueno, creo que soy mejor y no lo estoy demostrando. Entonces fue súper duro, también fue un ejercicio de humildad, de seguir entrenando, de hacer las cosas, de entender que también los chicos están haciendo las cosas bien, habían entrenado y se lo merecían en el fondo. Y bueno, y ahí empecé como todo un proceso que fue largo para poder llegar a encontrarme con mi partner que fue Axel, con el Axel Guevara. sí, con el que cambié y logré en ese primer torneo cuando gané el Nacional, ganar un torneo que gané todo en 2 sets, la final la ganamos, no sé, 6-1, 6-2. Y después nos pusimos como 3 o 4 torneos seguidos, los ganamos todos y ahí pude clasificar al Premier y ahí como que se me abrió todo de vuelta y en el fondo todo ese sufrimiento y esa dificultad que había vivido y que yo había podido ir integrando, donde fui trabajando también mucho en mí, donde fui aprendiendo, al final como que bueno, se abrió en esto y resultó. A veces las cosas no resultan y uno, bueno, las hace igual, pero gracias a Dios terminó resultando y pude jugar el Premier y después pude ir al Mundial y representar a Chile en Qatar y tener esas 2 experiencias que eran las experiencias que yo quería tener. Un alto en la conversa para presentarte Trust Dice, un casino que llega a Chile para apostar por el deporte local. En Trust Dice encuentras desde casino en vivo un montón de juegos de mesa y todos los deportes que se te ocurran, incluido el pádel, para que hagas aún más entretenido el seguimiento de tus partidos favoritos. Recuerda, Trust Dice juega por diversión, juega seguro, gana dentro y fuera de la cancha en trustdice.win. Ese último tramo fue como final de película feliz, así como que el mundial que ya lo hablamos, jugar el Premier, cuadro principal, Premier que es el principal torneo de pádel que existe, donde vienen los mejores del mundo. Estás tú ahí en un Movistar Arena con miles de personas hinchando por ustedes, o sea, soñado también. Sí, ese momento fue un momento también muy especial con mi familia. Siempre me había imaginado, desde que jugaba tenis, estar en un estadio así en Chile y nunca me había pasado, más allá de igual lo había tenido en una exhibición que hicimos cuando vino LeBron la primera vez y todo, que también fue y que lo sentí. Pero una exhibición, no era un partido en el fondo donde, bueno, Por los puntos. por los puntos, claro. Y no era tan grande como este, No, sí, era un estadio no, gigante. claro, era al final, yo no sé si hay estadios así de grandes, o sea, es una cosa impresionante. Bueno, en Chile es lejos lo más grande que hay. Entonces, el poder estar ahí, vivir esa experiencia, estar con mi familia, además estar tan cerca a ganar,
y sentirla, lucharla, creer bueno, y todos esos momentos van a quedar grabados siempre en mi vida y nada, pues fueron increíbles, ¿no? Bueno, acá todas las semanas conversamos de pádel, Charlie, y tú salías a las conversas cada tanto. Gente que te va citando. Por ejemplo, me acuerdo de cosas que dicen. A mí Charlie me enseñó que esto había que hacerlo profesional, ¿cachai? Porque hoy día los chicos que están compitiendo acá en Chile se han tomado las cosas mucho más en serio, pero tú eso lo venías haciendo desde hace rato. Y otros de repente llegaban a jugar sin calentar, sin entrenar. Sí, ¿Ha sido como una buena lección que les pudiste dejar o un espejo en que se pudieron mirar haciendo las cosas de manera bien profesional? sí, yo creo que sí, yo siento que eso, bueno, fue un aprendizaje propio también, porque yo era como todo lo opuesto a eso. Llegaba, pasaba de largo y venía, me fumaba un cigarro antes y entraba al partido, o sea, era como el menos ejemplo del mundo, o sea, Fue al principio. al principio porque desde que está en la universidad, el pádel no era tan conocido. Yo estaba también en una época donde tampoco le daba tanta importancia al pádel. En un momento estaba en un muy buen nivel donde incluso haciendo eso igual ganaba o podía andar bien. Encima tenía al Javi que tenía, no sé, 15, 16, 17 años que corría todo, o sea que yo también era, no sé, tenía 25, 26, 27. Javi Valdés, por si no lo Claro, conocen. Javi Valdés y claro, si es que yo llegaba medio carreteado, igual este pendejo corría para todos lados y la podíamos hacer igual. Entonces, claro, fue como una transición que yo hice en donde yo en verdad dije, oye, ¿sabes qué? El pádel para mí es muy importante, no puedo, bueno, onda, tratarlo así, o sea, de llegar y en verdad, bueno, onda, hay gente que viene a ver esto y yo, buen paso largo y vengo sumando acá, o sea, ¿qué ejemplo estoy dando? ¿Cachai? O sea, en verdad, yo quiero eso. Y eso fue también un momento de transición en mi vida en general, donde yo empecé a cambiar lo que yo hacía fiestas, me dedicaba a eso, entonces tuve un cambio personal y eso se tradujo finalmente en ser mucho más profesional y dije, bueno, si me voy a tomar esto, me lo voy a tomar más en serio, voy a ser más profesional y creo que eso me permitió seguir progresando y seguir, porque por más que yo era un poco más grande que los otros, estando al mejor nivel y llegar a tener resultados que antes en Chile nadie había tenido, bueno, además de Javi, entonces creo que eso también a ellos les sirvió como ejemplo porque se dieron cuenta que se podía, que se dieron cuenta que podía un gallo que tenía 10 años más y que igual podía estar ahí bien físicamente, que hacía sus cosas bien y que ganaba y tenía resultados. Entonces al final empezaron a decir, oye, parece que hay que hacer esto, ¿cachai? Porque a este gallo le está resultando. Y en verdad eso es lo que yo quería, poder en verdad dejar algún tipo de legado con mi ejemplo, ¿cachai? Y, y sabiendo que no soy perfecto y que tenía ese pasado, entendiendo que todos también, siendo así, pueden cambiar también, ¿cachai? Que depende de uno el cambiar. Bueno, otra de las cosas que han salido en estas conversas, Charlie, una persona probablemente las que más sabe de pádel en Chile dijo, el único, sacando a Javier Valdés, el único que en Chile podría haber llegado a meterse a jugar con los mejores y jugar Premier y meterse dentro de los mejores del mundo, Charlie Sari. Ah, mira, qué buena. Y no sé si en algún momento te lo planteaste, porque condiciones tenían. Sí, mira, en algún momento, cuando tenía como 21, llevaba unos 3 años jugando pádel, fuimos al primer mundial, no sé si fue el primero, el 2010 o el 2012, creo que fue el 2012, bueno, no me acuerdo cuál de los dos. Estábamos con el Cote, no, el 2010. Y, y ahí fuimos con el Cote, jugamos contra los hermanos Codina, perdimos en primera ronda, nos tocó en un club en Canadá, La Cresta, un club malísimo, y con el Cote Monte, con el Cote, antes de yo jugar con Javi, jugaba con el Cote y llegamos a ser, en ese entonces no éramos la pareja número 2, 3 de Chile, pero después con el Cote logramos ser número 1 en Chile y estuvimos ahí, no sé, como 2 años antes de que yo empezara a jugar con Javi, después al 2012 yo ya era pareja 1 con el Cote, pero el 2010 el Javi no existía y con el Cote fuimos a Canadá y ganamos unos partidos, o sea, no, esto fue el 2008, perdón, el 2010,
fuimos a México y ahí llegamos a un muy buen nivel. Llevábamos 5-2 al Paquito Navarro, que Paquito Navarro estaba, no sé, 15, 18 el mundo. Me vieron jugar varios gallos en ese mismo torneo. Hicimos cuarto final y le ganamos a Flores, que era este brasilero, Stefano Flores, con Nakit, que eran una pareja, la número 2 o 3 de Brasil. Después perdimos en 3 sets con Giulianotti. Y yo llevaba, no sé, 3 años jugando pádel con tipos que eran históricos del pádel y que eran los mejores del mundo en pádel. Entonces ahí como que, de hecho un gallo me dijo, oye, ya, un español, un entrenador de España, que no tengo idea quién era, me dijo, oye, ándate a España, o sea, podí. Pero yo creo que ahí lo que me pasó fue que no vi el pádel como una posibilidad de vida, como un proyecto de vida. Y como todavía estaba en esta época medio rockero, que carreteaba y encima recién había empezado y tenía mi empresa, no la iba a dejar, estaba estudiando Derecho. Entonces no veía cómo yo iba a llegar y dejar todo esto para irme a España por un deporte que era enano, en que si es que me iba increíble, no sé si podía vivir del deporte. No había ni un auspicio ni nada, entonces el riesgo era mucho y encima, y que yo creo que me tiene que haber afectado mucho, puta, venía con el cornete en el hocico de que bueno, no había podido ser capaz de ser tenista y que en el fondo ese era lo que yo realmente quería y esto era como casi un hobby, un pasatiempo y que yo no iba a llegar y dedicarme de nuevo a hacer otro deporte, ¿sí? O sea, este era un hobby, ¿cachai? Ya, bacán, hazlo, pero ahora, bueno, anda, ponte a estudiar y ya trataste de hacerlo con un deporte, te saliste del colegio, ahora vuelve a la vida tradicional y, bueno, estudia y ya tiene una carrera y trabaja y como que yo decía, no puedo ser tan irresponsable de en el fondo, bueno, anda a jugármela por otro deporte sin tener ni uno, decirle a mi papá, financiame, báncame y irme para allá, ¿cachai? Entonces, no lo hice, pero siempre creí que igual podía, siempre creí que podía. Eh, Tenía buen porte, tenía buen físico. Aparte te tocó medirte con varias veces con buenos, Sí, decías Paquito. o sea, digamos con el Cote, a Paquito, con el Cote entrenábamos acá y Paquito jugaba allá, a 15 del mundo, le íbamos ganando 5-2, bueno, nos terminó ganando igual, pero no sé, le ganamos a Flores, a Giuliano, o sea, con Giulianotti perdimos en 3 sets, Tipos que nacieron con una pala. que que jugaban allá, tenían otra competencia. Entonces al final, y yo llevaba 3 años jugando. Entonces obvio que yo decía, oye, acá, bueno, lo que pasa es que yo tenía todo el tenis atrás. Pero sí, siempre creí que podía. Y bueno, igual siempre está como la espinita ahí a ver de qué hubiera pasado, ¿cachai? Pero creo que obviamente que tomé la mejor decisión, pude hacer todo, pude formar a mi familia, pude tener mi empresa, pude jugar. Y la verdad tuve una suerte enorme de poder hacer todo. Oye, y en esos años de pádel, Charlie, te tocó conocer a grandes figuras también. No sé, en los premios acá a veces te saludáis con famosos jugadores hoy día. ¿Con quién te tocó ahí, no sé, jugar, conocer? Gente que hoy día es estrella del deporte. Javi Garrido, creo, ¿no? Sí, pues con Javi Garrido jugamos, de hecho casi le ganamos con el Javi el 2016 cuando fuimos a España, que fueron las primeras incursiones del Javi. Javi tenía 20, yo tenía 30. Ahí nos dimos cuenta que estábamos a nivel, le ganamos a unos jugadores en la pre-quali 6-3, 6-0 que eran muy buenos. Perdimos en la pasada del cuadro de un torneo que era la World Padel Tour, perdimos 6-4 el tercero, o sea, tuvimos nuestra primera incursión para llegar a un World Padel Tour en una... y perdimos la pasada, ¿cachai? Jugamos otro torneo y creo que perdimos una antes de la pasada, entonces estábamos pasando rondas en las qualis, y ahí en esas qualis estaba Javi Garrido y habían tanto otros, le ganamos a Rafa Méndez también, que después se metió en ese torneo y le ganamos en 2 sets con el Javi. Entonces son gallos que, no sé, tampoco fueron los mejores, pero llegaron a ser 40 al mundo, más o menos, ¿cachai? 30 al mundo, jugaban todos los torneos. Entonces, ese viaje y eso que pudimos tener allá fue algo como que tuvimos medir, ¿no? Claro, y en esos torneos, claro, pues me medía con ellos, jugué con ellos, entonces... De hecho, ahora cuando estuve en Miami, en la casa de Wayne, que Javi Garrido es como promoter de Reserve y todo, y lo tiene como ahí, ¿cachai? Reserve, el dueño de Reserve se llama Wayne, nos invitaba a la casa a jugar, de repente llega Javi, me dice,
weón, ¿qué hacía acá? Y qué sé yo, weón, ¿te acordáis de mí? Sí, weón, sí, weón, casi me ganáis, weón, y la verdad, ya, buena, y qué sé yo. Y sí, pues, y con algunos tengo relación, o de repente ahí me converso con Sancho y de los que vienen un poquito más atrás, con los que jugué harto, como con Tolito, con Gonzalo Alfonso y todos ellos también. Con el mismo Rami Moyano, con Chimboto también tengo una buena onda, siempre que lo veo saludo, un crack. Y a Juan Martín, también desde esa época, también muy buena onda. Con el Vela también tengo buena onda, con todos ellos. No te digo que generé una relación, pero sí tengo cada vez en todos los torneos un saludo, una buena onda, una pequeña conversa. Y, eh, y sí, pues, pude conocer a muchos, pues, pude estar ahí. Oye, Charlie, y nada, pues hablemos un poquito de tu vida actual. Yo te contaba como 7 vidas, como un gato. Y ahora también hay incorporado nuevas cosas, estáis desarrollando cosas ligadas al coaching, al desarrollo personal. Cuéntanos un poquito esa historia que yo creo que también está ligada a tu historia con el padre, y quizás ese tiempo fuera de los mundiales. No sé si tiene que ver ese proceso. Sí, yo creo que todo siempre tiene que ver, pero esto viene desde que tenía como 17 años con el tenis. Porque cuando dejé el tenis perdí como mi identidad de quién era yo, porque siempre me había visto como un tenista y no me veía como un ser o alguien distinto a lo que yo hacía. O sea, finalmente yo decía, yo soy lo que hago, y que es una creencia que en el fondo todos tenemos, pero nosotros somos mucho más de lo que hacemos, y no somos lo que hacemos, somos otra cosa. Entonces, cuando yo no logré ser tenista en ese entonces y toda mi vida había pensado que lo único que yo iba a hacer era ser tenista, perdí completamente mi identidad. Entonces, finalmente no sabía quién era yo. Y ahí empecé un proceso de introspección, de decir, bueno, si yo no soy este tenista, que era lo que yo pensaba que era, y además no voy a poder trabajar del tenis, ni vivir del tenis, etcétera, bueno, ¿quién soy? Y ahí empecé a hacer un trabajo más de introspección, un trabajo espiritual. Me empecé a conocer cuáles eran las cosas que a mí me limitaban, cuáles eran las creencias que yo tenía que también me limitaban. Empecé a ver por qué de repente yo era tan egoísta, ¿cachai? Y bueno, cómo podía ser menos egoísta. Empecé a darme cuenta por qué tenía tantos miedos y cómo tener menos miedo. Empecé a darme cuenta que yo podía ser amoroso y generoso, y eso no iba en contra de que a mí me pudiera ir bien, porque yo de repente tenía, no sé, pues esa sensación de que tengo que competir, tengo que ganar, entonces todo para mí y qué sé yo, ¿cachai? Y ahí uno va, de alguna manera, dándose cuenta que hay cosas que son, y que uno se va formando y que a uno le gustan de uno, y hay otras que uno puede ir mejorando y que puede ir aprendiendo y que puede también ir recordando que uno tiene, porque cuando nosotros éramos más chicos, probablemente no teníamos toda esta visión de cómo tenía que ser el mundo y lo que teníamos que hacer y en qué teníamos que trabajar y que teníamos que competir o ganar, o etcétera, y teníamos una visión mucho más amorosa, abierta, en donde, no sé, pues, podíamos estar conectados con los animales y sintiendo el momento y estando Sí, felices por eso, limpio, sí. limpio, no estar controlando todo, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, y me empecé a conectar también más con esa sensación, y esa ha sido como un poco mi búsqueda hacia adentro, hacia reconectar con el corazón, hacia lo que yo soy, más allá de todo lo que yo quiero controlar en mi vida, que tiene que ver con la parte más como mental. Y en ese proceso, desde los 17 años, descubrí este camino más espiritual de la vida, y yo me di cuenta de que yo no era solamente un ser que está acá en la materia como un ser humano, sino que soy una conciencia que habita este cuerpo, que está en este momento acá, y que esa conciencia es lo que yo realmente soy, y yo no soy mis pensamientos que están dando vuelta todo el día en mi cabeza. Yo no soy eso. Y yo decía, bueno, yo soy algo distinto a esos pensamientos. Y eso es el camino, en el fondo, del desarrollo interior, de darte cuenta que tú no eres eso, entonces, que no eres esta persona solamente y con lo que tú te identificas, y que puedes, en el fondo, ir entendiendo e ir profundizando en eso que tú eres, y que hay herramientas muy eficaces para poder conectar con eso que tú eres. Y ahí me di cuenta de que para poder conectar con eso, yo tenía que cambiar algunas creencias, tenía que conocerme más, conocer cuál es, por ejemplo, qué es lo que nosotros hacemos hoy en día en Eleven, que es mi empresa, conocer, por ejemplo, cuáles eran mis valores. O sea, ya,
¿Cuáles son mis valores? Porque uno dice, ah, mira, los valores son los que guían a la persona y qué sé yo. Ya, pero ¿cuáles son mis valores? O sea, ¿cuál es una weá que es intransable para mí? O sea, yo así tengo que actuar porque este soy yo, ¿cachai? Y para eso yo tengo que hacerme algunas preguntas y tengo que respondérmelas. Y tengo que decir, ya, ¿sabéis que mi valor es la valentía? ¿Cachai? Porque yo quiero ser valiente. Mi valor es la honestidad. Pues si tu valor es la valentía o tu valor es la honestidad, puta, cuando tenéis que decidir tenéis que ser valiente, pues no te tenéis que cagar de susto, ¿cachai? O no tenéis que dejar que el miedo sea el que tome tus acciones, no tienes que dejar de hacer por el miedo. Entonces yo decía, bueno, a veces yo estoy dejando de hacer por el miedo. Entonces dice, no, yo soy valiente, entonces sé coherente con eso. Entonces, cuando uno se va conociendo y entiende cuáles son esos valores, uno puede ser más coherente con esos valores. Entonces yo voy a decir, bueno, yo tengo como valor esencial la honestidad. Entonces, puta, en cada momento que yo pueda, yo voy a buscar ser honesto y no voy a, si el weón me devuelve, weón, un poquito más devuelto en el supermercado y se equivocó y me dio 2 lucas de más, no voy a decir, ah, ya la raja, me quedé con 2 lucas más, ¿cachai? Y weón me vino del cielo. No, weón, oye, porque el weón las va a tener que poner. De alguna manera, regirte realmente y ser lo más coherente posible. Ahora, obviamente que eso es lo que tenemos que buscar. No todos lo hacemos siempre, a veces no somos conscientes, pero ese es como un poco el camino que yo creo que hay que seguir. Entonces, primero para eso uno se tiene que conocer, pues decir, ya, bueno, ¿quién soy? También, ¿qué me gusta? ¿Qué quiero hacer? Y un poco entender un poco el propósito, para qué eres bueno, o si es que no eres tan bueno para algo, pero algo te llama. Por ejemplo, yo no era muy bueno para hablar en público, y me daba mucho miedo hablar en público, pero me di cuenta que en ese miedo estaba como un potencial, ¿cachai? Entonces, que el miedo a veces me estaba Te limitando, bloqueaba, pero tenía ahí algo y ahí. estaba ahí, y ahora me dedico a hablar y hablo con las personas y logro inspirarlas en algo que a mí en un momento me da miedo y lo tenía como súper bloqueado, ¿cachai? Entonces, vamos conociéndonos un poquito más, vamos trabajando en esas cosas en nosotros mismos y van saliendo y se van puliendo como estos talentos. Y de alguna manera con esta coherencia ya uno llega ya a generar efectos mucho más poderosos en la realidad. Porque ¿cuál es el problema, loco? Que nosotros pensamos una cosa, decimos otra cosa distinta a la que pensamos, lo que sentimos de repente o no somos capaces de sentirlo o es muy distinto a lo que pensamos, y lo que actuamos, o sea, cómo actuamos es también distinto. Entonces, ¿cómo chucha querís generar, weón, lo que querís generar si estáis completamente, weón, como desalineado? Es desalineado. Porque tení, por un lado, una acción que te dice, ya anda para allá. No, pero bueno, no digáis eso, porque si decís eso la vaya a cagar. No, pero es que sí, que es lo que siento. No, pero es que me tengo que proteger. Entonces andamos contándonos esa weá todo el rato y no somos, entonces al final, bueno, no tenemos esa fuerza. Entonces cuando logramos entrar en esa coherencia, que es la clave, habitamos más el momento presente y somos capaces de proyectar realmente eso que queremos. Pero también tenemos que ir cambiando algunas creencias y darnos cuenta que de repente nosotros podemos usar la visualización y nos puede ayudar, que yo usaba mucho la visualización desde muy chico, desde el tenis y en el pádel. Yo me imaginaba, rezaba, me imaginaba ganando, teniendo el resultado que yo quería, atraía eso, entonces ya lo vivía antes de jugarlo. Entonces me decían, oye, puta, tú tenés muy buena cabeza para jugar y qué sé yo. Pero bueno, eso yo lo preparaba antes, ¿cachai? Yo me ponía en la situación antes. Y hoy en día todos los gallos visualizan, ¿cachai? Y uno lo ve a Fonseca y a todos estos gallos meditando y haciendo eso. Entonces, eso yo lo hacía medio automático, igual me lo había enseñado un psicólogo en su momento. Y ahí lo terminé usando y lo seguí usando. Entonces ahora trato de usar también las visualizaciones, porque de hecho hay estudios que se han hecho en personas que a uno les digan no hagan nada. A otros les dicen visualiza que estáis haciendo bíceps y a otros los hacen hacer bíceps. A los que no hacen nada no les pasa nada en el bíceps. A los que visualizan haciendo el bíceps, como que mejoran el bíceps como un 30%, y a los que hacen el bíceps mejoran como un 55%. Entonces, imagínate el impacto que tiene la visualización en un crecimiento muscular, weón, ¿cachai? O sea, entonces es heavy el poder que hay ahí. Entonces, yo, para crear en el fondo estos resultados que yo quería, buscaba visualizar esto, visualizar que ya estaba ganando, visualizar que lo estaba viviendo, porque tu subconsciente no distingue entre lo que está pasando en esta realidad o como si esto fuera un sueño. Cuando tú estás soñando, bueno, onda, y te pasa algo, es real, y bueno, te levantáis cagado de susto si tenías una pesadilla, y estás generando toda la química, y todo lo mismo. Lo mismo cuando uno visualiza profundamente.
Entonces al final es usar esa herramienta, pero nadie nos enseña en el fondo a usarla. Y eso lo fui aplicando no solo para el pádel, sino que también para los negocios que yo quería generar. También para la carrera, andaba visualizando como loco en la carrera. Era la única que tenía, porque puta, el estudio, weón, no era tanto lo mío, así que weón, visualizaba. Carrera difícil, más encima. Difícil, pues sí, pues. Entonces usaba mucho eso. Y con mucha fe también, porque hay que creer en esto y que resulta. Pero lo pude ir comprobando en mi vida. Y eso fue lo entretenido, que pude ver que por más que bueno, onda, yo me dedicara a algo completamente distinto a lo que había estudiado, podía lograr ser exitoso en distintos negocios y que lo hacía con esta técnica de visualización y con esta técnica de agradecimiento y con esta técnica de coherencia y con esta técnica de reprogramación mental, que es la clave, que es cómo reprogramamos el subconsciente. Que al final es de qué manera nosotros podemos llegar a nuestro subconsciente e insertar las ideas. No sé si conociste y has visto la película Inception. Sí. Ya que en el fondo al gallo está como soñando, ¿no es cierto? Y DiCaprio va y le trata de meter la idea a este tipo en su sueño para que él sienta que esta idea es de él y que viene de adentro. Entonces, por ejemplo, yo fumaba mucho y sentía que cada vez que iba a fumar, y yo sabía que el cigarro conscientemente no era bueno para mí, pero puta, me copeteaba y era más fuerte que yo, entonces me ponía a fumar, y fumaba, por más que yo sabía que no era bueno, decía, pero ¿cómo no logro insertar esto? Entonces empecé como a dejarlo con voluntad primero, pero cada vez que iba a un carrete veía a alguien fumando y sentía que me estaba perdiendo algo. Entonces, cuando tú cambias desde adentro y te metes la idea, como de DiCaprio, que la mete adentro en el subconsciente y tú sientes que es tuya y tú te pones la idea de que tú eres salud, tú eres saludable, tú cuidas tu cuerpo, yo amo mi cuerpo, yo amo mis pulmones. Cuando ves el cigarro y eso lo ves desde adentro, cambias desde adentro hacia afuera, entonces ya no sientes que estás perdiéndote algo. Tú dices, no, pues eso no soy yo. Si yo soy salud, yo... No quiero eso. No, pues porque no va conmigo. ¿Cachai? Pero eso es un proceso, no es de un momento a otro, pero vas cambiando de adentro hacia afuera, entonces no depende solo de la voluntad de, ¡ay, weón, me estoy perdiendo ese cigarro y, weón, onda, estoy sufriéndola! No, es como, yo no soy eso ya, ¿cachai? Me pasa con el dulce, por ejemplo. Buena. Más o menos parecido, pero Buena. claro, se puede aplicar a un montón de cosas. A lo que uno quiera. Y eso también pasa mucho en muchas creencias. Por ejemplo, si yo pienso que porque yo no estudié tal carrera como ingeniería comercial, no voy a ser capaz de hacer un negocio exitoso. Si yo tengo esa creencia, es muy difícil que yo lo logre, porque uno se tiene que alinear con esto. Entonces, como por ejemplo, si tú piensas y crees, porque viviste una experiencia, por ejemplo, con tu ex relación, que todas las mujeres son malas porque te hicieron sufrir mucho y tú te quedas con eso y te quedas en la cabeza de que todas las mujeres son malas, probablemente en tu próxima relación tú vas a estar mucho más a la defensiva, no te vas a entregar completamente, vas a tener miedo, no vas a querer tal vez interactuar con ciertas mujeres, etc. Entonces es más difícil que tú logres tener una relación próspera y buena si tú crees que todas las mujeres son malas, versus que si tú crees que bueno, onda va a llegar el amor de tu vida y que todas las mujeres son buenas y que están para ti. Lo mismo eso ocurre con las creencias sobre el dinero. A veces uno siente y cree que, por ejemplo, las personas que tienen dinero son malas. ¿Cachai? Yo tenía muchas trancas con la plata, porque mi papá obviamente es una persona exitosa, que le fue muy bien en la vida y que ha logrado también muchas cosas. Y yo cuando de repente jugaba tenis cuando chico, me decían, no, pero a este le va bien porque el viejo tiene plata, ¿no? Que le paga todo y la weá, ¿cachai? Entonces yo me fui creyendo un poco esa historia de, puta, weón, pero inconscientemente, no era algo que yo tenía consciente. Pucha, de repente yo no lo merezco, de repente, weón, onda, puta, las personas que tienen plata, no sé, no son tan buenas, porque la plata me creía que de repente hace a las personas más malas, y yo no quería ser malo, po. Entonces, si tú tenías una creencia de que las personas con plata son malas, y después, por otro lado, querís plata, no te va a pasar, porque tú no querís ser malo. Entonces, tú tienes que buscar esa coherencia, y tú tenés que darte cuenta si tenías esas creencias. Y en el fondo decir, bueno, ¿sabes qué? Yo en verdad no. O por ejemplo, las personas que son espirituales no pueden cobrar por la plata. Porque, o sea, no pueden cobrar por los servicios que dan. No, porque lo que es espiritual tiene que ser... Pero en el fondo hay que ir cambiándose todas esas creencias. Porque si tú quieres ganar plata como alguien que se dedica al desarrollo personal y espiritual, tenés que cambiarte la creencia de que podés, porque si no, no vas a poder. Y así
con todas las cosas, con las relaciones y todo. Y ahí me fui dando cuenta que esta técnica y esto que yo lo cuento así, pero obviamente es un proceso muy largo de 15 años, de 18 años, en donde fui desarrollándome yo y aplicando muchas técnicas distintas, fui viendo lo que me daba más resultados. Y ahí creé como esta metodología, ¿cachai? Propia en base a mi experiencia y que pude ir aplicando a mi negocio y a mi vida personal y que es lo que creo que más me ha servido al final. Y ahí, Charlie, porque una cosa es el lindo proceso y largo que contaste, pero otra cosa es lanzarse y dar un paso más allá y decir, yo voy a crear algo para transmitir esto a las otras personas, que es lo que está hoy día con Eleven. Claro. ¿Cómo fue ese salto? ¿En qué momento diste ese paso? Porque también implicaba, no sé, pues, hablar en público, un montón de cosas que te podría haber quedado con tu proceso y está todo bien, pero Claro. te diste un salto más allá. Sí, yo ya venía hace un poco, hace tiempo, dándome cuenta de que yo había podido crear algunos negocios, pero en los cuales yo no quería trabajar. Entonces, yo quería tener ciertos negocios que me permitieran a mí generar ingresos y que yo tuviera más libertad en mi vida y que yo no fuera como un esclavo de mi trabajo ni un esclavo de los negocios. Y de alguna manera eso se fue consolidando y ocurrió. Y llegó un momento en donde gracias a eso pude tener mucho tiempo para jugar pádel, y que era mi prioridad en ese momento. Entonces entrenaba 3 horas al día, me hacía los masajes, iba al kine y tenía muchas horas que le dedicaba al pádel. Y por eso, bueno, pude ir al mundial y todas estas cosas. Pero después, cuando ya no quería jugar pádel, y cuando empecé también con este proceso en donde me di cuenta de que yo armaba estas empresas, pero yo no quería trabajar en las empresas, yo quería armarlas para que de alguna manera me generaran plata, para yo tener como libertad, me di cuenta que yo no estaba trabajando en las empresas y que obviamente que tenía mis capacidades, de que gestionaba muy bien, conocía a las personas correctas, armaba muy buenos equipos, y esas son habilidades obviamente que sigo usando, pero que al final las estaba usando para que yo pudiera tener tiempo como para jugar pádel, que era lo que me importaba. Quizás ¿Cachai? tu pasión no estaba en esos negocios, No en estaba el en día a esos día. negocios. No estaba. Pero sí, obviamente que me gustaba generar mis lucas y me gustaba igual interactuar con las personas y armar equipos, y había cosas en esos negocios que sí me gustaban. Además, uno de mis negocios era el pádel, entonces obviamente que igual también me gustaba. Pero después me fui dando cuenta de que como que todas estas cosas que yo hacía, las hacía también como muy por mí, como para yo mejorar, yo progresar. El pádel es como todo, ya mientras más entreno, más mejoro yo, y es todo para mí, ¿cachai? Y ahí como que tuve un clic ya desde hace tiempo, y por este mismo tema espiritual que yo vengo desarrollando hace rato, en donde dije, pucha, ¿sabéis que esto ya yo no lo quiero solo para mí? Como que no me lo puedo guardar solo para mí. Como que quiero, y siempre me ha gustado enseñar, Y yo quiero que todas las personas, en el fondo, puedan aplicar esto y a ver si les funciona, como a mí me funcionó. Claro, es como querer compartir algo tan bueno. Obvio, que bueno, querés hasta que igual se la quede. raja, onda, no nos enseñaron esto en el colegio, güey, podemos visualizar, podemos reprogramar nuestra cabeza. Podemos, bueno, onda, hacer un plan de acción y seguirlo, weón, y podemos conocernos más, y si somos coherentes, podemos lograr los resultados que queremos. Entonces dije, weón, puta, ojalá me hubieran enseñado esta weá antes, po, ¿cachai? Entonces yo obviamente quiero enseñarlo a las personas porque quiero ver si les resulta, po, ¿cachai? Como a mí me resultó, po, ¿cachai? Entonces, como que me vino eso, y justo después de Qatar me fui a la India. Me fui un viaje a la India, estuve viajando en la India un mes. Y en verdad la India es heavy, pues, ¿cachai? Viví experiencias muy distintas. Como te digo, ya venía en este camino, yo creo que todo está súper sincrónico y relacionado al final. Y ahí a la vuelta dije, ¿sabéis que tengo que hacer esto? Porque yo quiero dedicarle el tiempo ahora a algo que realmente me gusta, y que no sea solo algo que yo lo haga porque eventualmente quiero generar un retorno de lucas, que también obviamente quiero hacerlo esto y que me vaya bien y todo, y generar lucas, pero quiero hacer algo en el que yo sienta realmente que no estoy trabajando, ¿cachai? Que yo lo hago porque me encanta, porque bueno, yo puedo hablar horas esto, ¿cachai? Porque tengo personas a las que le hago coaching 1 a 1 y les preparo las sesiones 2 horas antes. Las sesiones supuestamente son de 1 hora, me quedo 2 horas feliz, no crees que les cobro más, porque es algo que yo quiero traspasar esto y quiero ver si les resulta, y me encanta. Entonces ahí dije, ya, entonces tengo que armar una empresa en la que yo quiera estar todo el rato trabajando, ¿cachai? No armar una empresa en la que yo no quiera trabajar, pero que eso trabaje para mí, ¿cachai? Y ahí fue donde dije, ya, entonces voy a crear esto, porque esto es lo que me doy cuenta que yo haría en el fondo, aunque no me pagaran.
¿cachai? Entonces, eso es un poco lo que busqué crear. Y ahora, bueno, Eleven funciona con retiro, con sesiones de una jornada y un montón de cosas que están explorando y dando esta información a la gente. ¿Eh? Totalmente. Respirar, por ejemplo. Totalmente. Interesante eso. Totalmente. O sea, en este camino fuimos como encontrando distintas herramientas y la respiración es una herramienta poderosísima. O sea, con la respiración y con una respiración guiada de 20, 25 minutos, tú puedes llegar a estados en donde tú entras en un momento de catarsis emocional, en donde puedes ver muchas cosas desde tu infancia o dependiendo de las cosas que estemos tratando, o desde proyectarte al futuro, a la vida que tú quieres crear, a esa vida ideal. ¿Cachai? Por ejemplo, yo antes de irme a Brasil, lo único que quería era irme a Brasil, entonces me proyectaba en Brasil, me imaginaba estando al frente del mar, me imaginaba, bueno, que todas las cosas me estaban funcionando, me imaginaba con mi hijo allá disfrutando y todo. Y eso no fue algo que pasó de un momento a otro, pero fue algo que al final terminó ocurriendo. Entonces, estas herramientas finalmente, a través de la respiración, tú llegas a cierto estado en donde también puedes insertar esta idea, como te digo, y esta creencia nueva, empoderadora en tu subconsciente, porque estás como muy abierto a ser como hipnotizado o reprogramado, ¿cachai? Porque nuestro subconsciente guarda todas las experiencias que nosotros hemos tenido en nuestra vida, lo que juzgamos, lo que creemos que está bien, que está mal, nuestra religión, nuestro entorno, el colegio, todo lo que nos formó de alguna manera está todo ahí. Tú ahora todo lo que yo te digo, tú lo analizas sin hacer el esfuerzo consciente de analizarlo. Tú llegas y lo pasas por tu sistema de creencias y tú entiendes lo que yo te estoy diciendo y qué sé yo. Pero hay miles de cosas que están pasando ahora en tu cuerpo, por ejemplo, tu respiración, están muriendo células, están naciendo nuevas células, están pasando millones de cosas que tú no estás controlando y que funcionan perfecto y que tú no controlas. Y que de hecho eso es lo más importante que está pasando ahora y que es gracias a lo que tú estás vivo y por lo que tú puedes estar haciendo esto y estando acá en este momento. Y eso tú no lo controlas. Y ahí es donde nosotros podemos llegar, porque ese sistema es mucho más poderoso. El sistema como de la voluntad o el sistema de la corteza prefrontal, que es lo que nosotros desarrollamos último ahora como seres humanos, puede llegar a controlar y tiene una potencia de como si que fuera un computador, ¿ya? Si es que la capacidad del computador fuera la memoria RAM, por ejemplo, que tiene, y el disco duro que tiene, etcétera. La capacidad de esa corteza prefrontal y de esto que tú estás como usando ahora para captar mis pensamientos es como de un 5%. Y la capacidad y la potencia que tiene el subconsciente es como de un 95%. Entonces, es mucho más fácil cambiar desde adentro, desde el subconsciente hacia afuera, que desde afuera hacia adentro. O sea, con el 5% estáis tratando de pelearla y estáis contra un monstruo gigante que, bueno, es una pared gigantesca que, bueno, da lo mismo. Bueno, de acá no pasáis, ¿cachai? Porque es mucho más power. Entonces, ahí es donde podemos trabajar y podemos realmente hacer ese cambio. Entonces, como que esta herramienta del breathwork te permite llegar ahí. Y todas las herramientas que usamos en esta metodología con Eleven te permite llegar ahí. Entonces lo que nosotros hacemos finalmente, ya sean los retiros que hacemos retiros en Brasil, ahora que me fui a Brasil, encontré unos lugares hermosos para hacer retiros, usamos como toda nuestra metodología, que consiste en conocerse, visualizarse, reprogramarse y ser. O sea, tú te conoces, tú visualizas como el mundo ideal que quieres, este tuyo, tú en 3 años más, en 5 años más, que no tienes estas creencias limitantes, etcétera, etcétera. Después tú te reprogramas a través de la respiración, llegas a estos momentos profundos, te metes la imagen, te metes la idea y después te llevas un plan concreto de acciones, porque si yo no saco nada con hablar y pensar y todo, si yo no lo llevo a una acción, si yo no hay una acción, no hay una consecuencia. Entonces yo tengo que accionar también. Y eso lo hacemos en programas de un día, lo hacemos en coaching 1 a 1, lo hacemos en estos retiros que son más grandes de 15, 20 personas y con distintos facilitadores también o guías, ¿cachai? O sea, yo llevé un maestro de meditación que vivió 12 años en la India enseñándole a las personas cómo meditar. O sea, llevé una galla de yoga que lleva 35 años, ¿cachai? Que es una de mis socias haciendo yoga, ¿cachai? Y que de alguna manera está traspasando
esta experiencia de vida que ha sido para ella el cambio de vida de yoga, como lo mismo que para este maestro. Al gallo de respiración que llevo también, y obviamente que yo también me he ido certificando y he ido mejorando en cada una de estas técnicas, también es un tipo que está muy capacitado y que es un maestro en el tema de la respiración. Entonces, finalmente nosotros creamos un ambiente en donde ponemos todas estas herramientas a tu disposición para que tú las puedas usar y mejorar al final tu vida, ser más feliz y al final crear una vida extraordinaria, porque yo creo que de verdad nosotros venimos acá a la vida a no conformarnos con la mediocridad, con eso como que nos tocó o que no hay otra o que, bueno, onda, no podemos lograr la weá. Yo creo que todos tenemos dentro de nosotros un potencial enorme como seres humanos que nunca nos han enseñado a desarrollar y que nos permite realmente vivir la vida de nuestros sueños y vivir una vida extraordinaria y crear esa vida extraordinaria y tomar también parte del control de nuestra vida para vivir esa vida extraordinaria. Pero no nos han enseñado cómo. Entonces al final terminamos yendo para cualquier lado, no sabemos qué queremos, no sabemos para qué somos buenos, no sabemos lo que nos gusta. Entonces, obviamente que, pucha, si no tenéis una claridad y no tenéis dirección, no sabéis para dónde ir y vais, weón, dando botes para todos lados. Pero si te afirmáis sobre lo que tú realmente querís, lo que tú erís, y tú decís, weón, este es mi propósito, esto es lo que yo quiero, que puede ir cambiando, que no tiene que ser, weón, que este es tu propósito de vida y no va a haber otro. Mi propósito en un momento era ser tenista y ahora es otro propósito, ¿cachai? Pero en el fondo, cuando tenía esa claridad, podéis realmente llegar a crear una vida mucho más abundante y mucho mejor. Y yo la verdad lo pude ver en mi vida. Yo sé que hay ciertas cosas que tal vez vienen desde esta competencia, desde el tenis, o algunas cosas que tal vez cada uno de nosotros traemos, pero yo creo realmente que nosotros podemos generar esa vida y podemos crear una vida extraordinaria y que depende de nosotros, porque yo no me quería conformar con, bueno, si no fuiste tenista, no vayas a hacer ni una weá, ¿cachai? Porque, bueno, onda, no, ya no estudiaste y ya cagaste. No, ¿cachai? Y Charlie, y en estas sesiones, en este trabajo que están haciendo en Eleven, me imagino que te has topado con gente que, gracias a todo este trabajo que están haciendo, se les ha abierto esta puerta. Totalmente. ¿Cómo son esas conversaciones con esa gente que, wow, se les abre todo eso? Sí, es muy lindo, es muy lindo. No llevo un traqueo, bueno, llevo como 1 año y medio, no llevo así como un track de cada persona, pero veo los, porque en el fondo nadie te puede asegurar que, ya, mira, haz esto y pasado mañana vaya a crear la vida de tus sueños, porque tampoco es No es una algo ciencia exacta. No, y tampoco de un momento a otro, y todos tenemos nuestros momentos, pero te vas a ir encaminando hacia allá y veo cambios increíbles, así que a personas que les resultan en 2 días, que volvimos del retiro y empezaron a hacer cosas, dijo, ya sé que voy a hacer un video, hizo un reel, lo puso en su empresa, la weá estalló, llegó, sí, a 2,5 millones de personas. El weón le cambió la weá, empezó a traer pega a la concha de su madre, trabajó más que la creta y está trabajando hasta hoy en día y sigue haciendo reels. Y a weón le fue la raja y el weón lo decidió, lo definió, ¿cachai? Y hay casos así, como hay casos que de repente empiezan más de a poco. Y de repente empiezan como, por ejemplo, ya sabéis que le voy a empezar a dar un espacio a esto, puta, como un side business y puta, ya voy a hacer mi pega, pero además voy a dedicarme todos los días, no tengo idea, te estoy poniendo un ejemplo, a tocar piano, porque me encanta. ¿Cachai? Pero eso tocar piano que te encanta y que lo dejaste botado porque pensaste que no te servía para nada, después te llevó, weón, puta, a conocer a una persona que es la clase de piano, que, weón, justo, y así es como yo creo que empiezan a pasar las cosas, pero es porque le tenéis que dar espacio a esas cosas para que pasen, y no solo verlos como algo que, mira, si es que esto no me da utilidad directa, ahora no me va a servir. Tú tienes que ser como fiel a eso que te gusta hacer y darle un espacio en tu vida. Y si es que a ti te gusta jugar pádel, darle un espacio. Que tú quieres darle un deporte, darle un espacio. Si te gusta tocar música, darle un espacio. Porque eso te va a poner en un estado y te va a poner en los lugares donde tú tienes que estar y donde se van a empezar a ocurrir todas estas sincronías en tu vida, ¿cachai? Y las personas empiezan a hacer esos cambios, empiezan a accionar conscientemente. Oye, ¿sabes qué, puta? Quiero bajar 10 kilos. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, nos anotamos y empezáis a hacer el proceso y las cosas empiezan a pasar, ¿cachai? Y eso es lo que yo creo que en el fondo es algo muy lindo y lo he visto en las otras personas. Y entonces digo, bueno, mira, esta hueá funciona. Y al final funciona, ¿por qué? Porque al final uno acciona y cambia. Porque al final lo que nosotros no queremos es cambiar. Nuestro cerebro tiene que usar demasiada energía para cambiar, no quiere cambiar, quiere, bueno, onda, busca ser eficiente, ¿ya? O sea, está programado para eso, ¿cachai? O sea, uno para sobrevivir, entonces cualquier weá que te saque del modo sobrevivencia
te da miedo. O sea, bueno, ¿cómo voy a renunciar a mi pega, por ejemplo? Si, bueno, onda, yo tengo que, bueno, alimentarme y subsistir, ¿cachai? Entonces tu cerebro y tu sistema te va a decir, no, no renuncié, no lo hagáis. No estoy diciendo que renuncie, pero en el fondo te va a dar ese miedo y te va a decir, no, quédate ahí nomás, quédate ahí nomás. Pero de repente ese quédate ahí nomás, puta, weón, onda, estáis aceptando una relación que es una mierda, estáis aceptando una pega que es una mierda y todo. ¿Por qué? Porque estáis cagados susto, porque, weón, no te atreví en el fondo a decir, bueno, no, yo merezco más que esto, pues, weón, porque merezco más que esto, ¿por qué merezco una relación como el hoyo? ¿Por qué merezco, weón, que mi jefe, weón, me trata así todos los días, ¿cachai? ¿Estoy feliz acá donde estoy? Entonces, bueno, si no estoy, bueno, puedo empezar a hacer esos cambios, ¿cachai? Entonces, te, te- conociéndote, decir, bueno, puedo y voy a cambiar y voy a generar ciertas acciones concretas. Y obvio que esas acciones generan cambios. Porque si es que renunciáis, obvio que van a haber cambios, ¿cachai? Si termináis la relación, obvio que van a haber cambios. Pero tenemos que estar dispuestos a encontrar eso y tener la fortaleza y la convicción y decir, no, eso es lo que tengo que hacer y me la juego para allá. Y eso hay que, y eso hay que reprogramarlo y hay que entender que nuestro sistema está hecho para cuidarnos. Hay que entender que nuestra cabeza no quiere usar tanta fuerza, no quiere que vos le metáis más cosas. Entonces te dice, no, weón, quédate tranquilo, no hagáis nada. Quédate relajado, no, ya acá estamos bien, ¿cachai? ¿Por qué? Porque tiene que generar nuevas conexiones neuronales. Y para generar nuevas conexiones neuronales, nuevos caminos, nuevos patrones, tiene que hacer un esfuerzo, tiene que hacer esos caminos, hay que caminar por ahí. Entonces, en el fondo, si tú estás acostumbrado a transitar por acá y nunca has ido por este camino, vos tenés que pegarte la lata de ir y caminar por acá algunas veces hasta que este camino empiece a funcionar, ¿cachai? Pero tu cerebro te dice, no, pues, bueno, eficiente, acá, si este ya lo conocí. Pero este es el patrón del miedo, de esto, de lo otro, lo que seguís repitiendo, y claro, y este de acá ni siquiera lo veís, no te atrevís porque no lo has generado. Bueno, Charlie, partimos hablando de pádel, terminamos hablando de la vida, interesantísima conversa, como te decía, estoy muy contento por esto porque partimos, fuiste el primer entrevistado, ha pasado mucho tiempo y marcamos aquí una nueva entrevista con mucha historia y con este vuelco, este proceso tan lindo que nos has compartido, Charlie, así que muy agradecido y nada, pues, te presenté como Charlie, pero te despido como Cadu. Un Cadu, sí. Cuéntame ese giro. Sí, bueno, ahora soy Cadu en el fondo porque siempre cuando chico me llamaban como, yo me llamo Carlos Eduardo y todos me decían Carlos, mi mamá me decía un poco Carlos Eduardo, mi mamá brasilera como Carlos Eduardo, pero nadie en el colegio me decía Carlos Eduardo, pues todos me decían Carlos, Caldito, ¿cachai? Era como Carlos Sari o Caldito Sari y de alguna manera como que siempre sentí que si yo tenía dos nombres era porque tenía como una razón, y hay una razón por la cual en el fondo uno tiene el nombre que tiene, los nombres tienen una energía determinada y todo. Y Charlie te decían mucho en el deporte. Claro, Charlie venía desde el tenis, desde el pádel también, mi papá me decía mucho Charlie. Entonces, cuando estaba ahora en Brasil, fui a una clase de taekwondo de mi hijo y llega el profesor y me dice como, oye, ¿cómo te llamas? Y yo le digo Charlie, y el gallo no me podía decir Charlie, me decía como Charlie, Charles, Charlie, porque allá como que, no sé, no lo saben decir bien. Entonces yo le digo, "Weón, me llamo Carlos Eduardo, pero nadie me dice Carlos Eduardo, porque es muy largo. Y me dice, pero weón, si acá a los Carlos Eduardo, porque allá es más común, les decimos Cadu, como a los Eduardo les dicen Dudu, y Carlos tiene el K, y es Cadu. Entonces yo dije, bueno, la raja, esto tiene como el Cadu, tiene el Carlos Eduardo, ¿cachai? Tiene tus raíces brasileras también. Tiene mis raíces, representa los dos nombres, están ahí. Entonces al final dije, bueno, ¿sabes qué? Me encantó Cadu y esta etapa nueva en el fondo que estoy viviendo, quiero vivirla sin olvidarme de todo lo que yo soy y que he vivido antes, pero sí desde este otro lugar, desde el que estoy haciendo las cosas, no desde el gallo que controla más, desde el gallo más competitivo, desde el que aprendió esas cosas y que sirven, sino que desde el que quiere compartir y quiere hacer otro tipo de cosas y eso también siento que se tenía que enraizarse también en otro nombre. Bueno, Charlie, 1.000.000 de gracias. Hay mucha información que compartiste que es súper útil, no solo para el deporte, para la vida, pero también acá nos ve mucha gente del deporte que también puede incorporar cosas que le van a ayudar en el deporte. Respiración, visualización, un montón de cosas. Así que muy agradecido, Charlie. Pásanos el dato de Eleven en Instagram Sí. para que la gente también se acerque ahí. Bueno, pues pueden seguirnos en Eleven, Eleven es con un 3, entonces 3eleven.oficial, ahí en Instagram.
Y lo que les comparto es a usar estas herramientas, porque al final estas herramientas son para su vida, pero también si es que las quieren usar para el pádel les van a servir. O sea, la respiración es clave para estar bien en el pádel, entre punto y punto, cómo respirar, en qué concentrarnos, cómo estar más presente. Finalmente, el pádel o los deportes en general nos muestran la vida, o sea, ahí está todo, cómo nos enfrentamos a nuestros miedos, cómo los superamos, cómo los traspasamos, cómo logramos controlarnos nosotros y no dejarnos llevar por nuestros impulsos. Entonces todo eso también hay una técnica que nos ayuda a gestionarlo mejor. Y hoy en día todos los deportistas lo están usando, o sea, ya no es algo como que es como para los gallos como medios loquitos o qué sé yo, o sea, esto está comprobado, todo esto que ayuda muchísimo y yo los insto a que se motiven a hacer algunas visualizaciones, a proyectarse en el partido como que les está yendo bien, a sentir y a trabajar la bandeja, incluso su pensamiento o el golpe que ustedes quieren mejorar, sentirles que les está saliendo súper bien, entonces ponerse en ese estado más positivo, cuando estén respirando, estén agitados, darse un momento durante punto y punto y aprender a hacer esa gestión. Napo, más que agradecido. Pasó mucho tiempo entre medio, pero valió la pena encontrarse de nuevo. Totalmente, Panel. Muchas gracias de verdad por la invitación, por acordarte de mí y nada, por dar este espacio para compartir mi historia y nada, de verdad te deseo que te siga yendo muy bien, que sigas tu camino y que logres todo tu objetivo y vivir esa vida extraordinaria que te mereces. Gracias, Charlie.